XD. Hola, ¿qué tal amigos de TICS? Les vamos a presentar un vídeo de la evolución de la programación. Presentado por Abarca Sánchez Joshua, Aguilar Martínez Antonio, Verduo Pérez Brenda, Cárcamo Tiliwit José. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Pero yo tengo una pregunta: ¿quién creó la programación? La mayoría de los paradigmas de lenguajes de programación más importantes y actualmente en uso las inventó. Simula, inventado por Ligar Vidal como un superconjunto de Algol 60, fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación. En 1840, la matemática Ada Lovelace crea la primera calculadora mecánica, se le considera como la primera programadora. Se nombra el proceso lógico de ejecución de un programa. Algoritmo. En 1854 George Boole publica una obra en la cual demuestra que todo proceso lógico puede dividirse en una secuencia de operaciones lógicas, y, o, no, aplicadas sobre dos estados. 1 0, si no, verdad es falso, abierto cerrado. En 1950 invención del lenguaje ensamblador por Maurice Wilkes. Antes, la programación se efectuaba en binario directamente. En 1951 Grace Murray inventó el primer compilador, que permitía generar un programa binario a partir de un código fuente. En 1957 creación del primer lenguaje de programación universal, el Fortran, Fórmula Translator, por John Backus de IBM. 1958 se lanza Algol. Se lanza y estudia un lenguaje normalizado universal. Algol 58, Algorithmic Language. Lenguaje de algoritmo. Ahí les va un dato curioso, jajajajaja xd. ¿Sabes cuál es el lenguaje de programación más difícil que existe? El lenguaje de programación más difícil se llama Malbolge. Entre las peculiaridades de este lenguaje están: desde su aparición, se tardó más de 2 años en aparecer su primer programador. Cada instrucción es encriptada. Le resta 33, le suma el puntero y le realiza mod 94. Después de que se ejecuta. Por lo que cada instrucción es diferente cada vez que se ejecuta. Es altamente impredecible. Y ahora volviendo al tema. En 1858 John McCarthy crea el lenguaje de programación Lisp, el cual tendrá una gran influencia sobre el desarrollo de la programación orientada a objetos. En 1960 publicación del pliego de condiciones del lenguaje de programación COBOL, Common Business Oriented Language. En 1962 el matemático canadiense Kenneth Iversen crea el lenguaje de programación APL, A Programming Language. En 1963 creación del código ASCII, código americano estándar para intercambio de información, normalizado en 1966. En 1964 IBM crea el lenguaje de programación PL/I, Programming Language primero. Lenguaje de programación 1. En 1966. Se crea el lenguaje de programación. Logo, este lenguaje es muy gráfico, se basa en el principio de una tortuga que se controla en la pantalla dándole diferentes órdenes tales como volver, avanzar, regresar, etc. En 1969. El lenguaje de programación B. Fue mayoritariamente un trabajo de Kenneth L. Thompson, con contribuciones de Dennis M. Ritchie. Publicado por primera vez en el año 1969. En 1970 creación del lenguaje Pascal por Niklaus Wirth. En 1972 nace el lenguaje C. Dennis Ritchie de los laboratorios Bell genera el lenguaje C, como evolución del lenguaje B. En 1972 fue la creación del primer lenguaje orientado a objetos, Smalltalk, creado por Alan Kay. En 1979 desarrollan Ada. El lenguaje Ada es desarrollado por Ginny Chubia de la sociedad francesa Honeywell y va a ser elegido por el Pentágono americano como el único lenguaje de desarrollo impuesto a sus servicios. En 1983 creación de C. Harness True desarrolla una extensión orientada a objeto al lenguaje C, el C++. En 1990 nace Java, lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems. Su sintaxis deriva mucho de C y C. Se desarrolló de tal forma que los programas desarrollados con Java puedan ejecutarse de la misma manera en diferentes arquitecturas. Java permite escribir programas de gráficos o textuales. En 1991 crean Python, desarrollado por
IDO Van Rossum, es un lenguaje de programación de alto nivel, posee una sintaxis amplia así como favorece el código legible. Soporta programación imperativa, orientada a objetos, multiplataforma, manejo de excepciones. Y es un lenguaje interpretado. En 1995 surge PHP, acrónimo de Hypertext Processor, es un lenguaje de programación de script desarrollado por Rasmus Lerdorf. Se utiliza para la programación de páginas dinámicas, en servidores y el desarrollo de aplicaciones en diferentes sistemas operativos.